inflamación y reparación. Ahora bien, hemos visto que desde un comienzo ya se les introdujo y se les hizo entender, que espero que así sea, que todo lo que estamos aprendiendo no es aislado. Tiene que ver. Por ejemplo, ahorita venía apurada y me descuido y viene un perro y me muerde. O sea, que me mordió el perro y ya vine acá y me di cuenta pues que hay dos huecos así de su colmillo, ¿no? Y me he visto que ha sangrado un poco. Hemos visto que la célula que se encuentra en homeostasis va a cambiar ese estado cuando hay algo externo o interno que le impulse a hacerlo, ¿no? Yo amanecí hoy día temprano, tranquila, preparé mi desayuno, todo, y cuando me llamaron, ese estímulo externo que malogró mi oído, malogró mis principios, hizo que cambie de actitud. Ahora sí, bien. Entonces, ¿qué ha pasado? Vamos a regresar a donde estamos, ¿no? Para conectarnos. Entonces, esto de acá, de la mordida del perro, ¿cómo se llama? ¿No qué? ¿No? No es agente externo, ¿está bien? El agente lesivo, ¿está bien? Sí. Este agente lesivo agarra ahorita, me duele un poco, por ejemplo, yo sigo, ¿no? Estamos suponiendo, me duele un poco. Obviamente que lo lógico es llegar acá y lavarme con jabón, es lo lógico. Pero me duele, pues me abre. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Este agente acá ha llegado acá y me ha hecho estos dos huecos y me ha producido sangrado. Un sangrado que ya secó, pero me está doliendo. Listo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Le ha dado tiempo acá la célula? ¿Se puede adaptar acá? Ya no, ¿no? Porque este agente lesivo ha producido un hueco y está sangrando. Es decir, que al producir un hueco, ¿qué ha producido? Muerte celular. Sí. Hay un hueco. Ese hueco no estará ahí, sí, le voy a echar la salivita, ya pasó. No. Entonces, al haber este agente lesivo, produce una muerte celular, y te digo que hay un hueco, esta muerte celular, ¿no es cierto?, ya es una lesión irreversible. Y esta muerte celular se va a presentar como, ¿qué tipo de? Necrosis, siempre y cuando no la atiendan. Pero, antes de llegar a esta muerte celular, ha producido lo siguiente. Pon atento acá. Me mordió el perro, listo, y esa losa que entró acá, el estímulo acá, llegó a tu cerebro, tu masa encefálica, bueno, ahí, del informe, y al toque refleja y te va a producir, ¿qué cosa? Dolor. Aparte del dolor, este informe ha llegado y va a llegar la información y va a decir, oigan, agente externo, suena la alarma, y los soldados a enfrentar el problema que es esta nosa, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los primeros que van? A través de los vasos sanguíneos, que también ya lo han estudiado. ¿Quiénes salen? Los leucocitos polimorfo-nucleares. Estos leucocitos polimorfo-nucleares van a llegar a este lugar y dan la casualidad y también que soy que ese perro tiene rabia. Pero muy aparte del rabia, que no se va a manifestar ahorita, ¿no es cierto?, con el diente que ha metido, que está cochinazo, hay agentes contaminantes. Entonces, estos de acá van a entrar acá y van a tratar de ¿qué? Englobarlo, limitarlo, que quede ahí, porque esa es la función de todo, ¿o no? Sí. Entonces, ¿qué va a haber, criatura, ahí? Muerte celular. ¿Listo? Va a haber una muerte celular. Pero esta respuesta de acá, el informe acá, y estos que llegan acá, ¿cómo se denomina? Respuesta inflamatoria. ¿Está bien? Perdón. ¿Hasta acá se entendió la idea? Seguimos conectados, ¿no es cierto? Eso es lo que quiero, que sigan conectados. Entonces, esta respuesta inflamatoria es muy importante. Y entonces quiero que encajen dos cosas. Esta respuesta inflamatoria ahorita, de lo que vine acá, habrá pasado una hora, ¿no? O minutos, hasta ahí estamos. Entonces vamos a hablar de una respuesta inflamatoria, ¿no?, aguda,
En este momento, en este momento. ¿Y por qué? Por el tiempo de respuesta. 1. Por el tiempo de respuesta. ¿Está bien? Listo. ¿Quiénes reaccionaron acá? Los leucocitos polimorfos nucleares. ¿Quiénes están involucrados acá? Leucocitos polimorfos nucleares. El tiempo de respuesta y acá. ¿Y ahora qué hemos visto? Da la casualidad que tu sistema inmunológico pues está potente, ¿no? Que agarra y toda esta respuesta acá, agarra eso, no pasó nada. Mañana y pasado, ¿no? Ya tienes una costrita, no hay cambio doloroso, nada, todo queda ahí. Entonces todo queda en casa. Y tu organismo resolvió eso dentro de un plazo. Entonces acá el tiempo de respuesta vamos a ver desde minutos, horas y algunos días. No más. Ese es el tiempo de respuesta para hablar de qué? De una inflamación aguda. ¿Quiénes responden ahí? Leucocito polimorfo. Está bien, pero no. Te digo que también ya soy que me metieron ahí, ¿no? El virus de la rabia. Entonces, esto de acá, ¿qué pasó? Bueno, sigamos con el agudo hasta ahí. Entonces, ¿cuál es la primera manifestación que te dije? Dolor. Ok, listo. Este dolor, en el momento que yo lo veo, me produjo dolor y he visto que hay un poco de sangrado. Y acá me siento porque ya no puedo, quiero seguir caminando, pero no puedo, me duele la zona esa. ¿Cómo se llama eso? Impotencia funcional. Vamos a ver acá, vamos a ver dolor. Esta es una impotencia funcional o inmovilidad del miembro, ¿no? Y cuando me agarro me sigo viendo y todo se ha puesto rojo, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Rubor. ¿Y este rojo qué significa? Este vaso sanguíneo se llena de matiz. Dentro del vaso sanguíneo, los vasos se dilatan y están llenos de matiz. Y se denomina congestión. Chicos, cuando los hematíes salen fuera del vaso se denomina hemorragia. ¿Está claro? Ahí que quede claro esa información. Entonces tenemos dolor, rubor, congestión, impotencia funcional. Pues, y como no puedo caminar, me siento y voy a ver que hay una pelota ahí, ¿no? Un bulto. ¿Cómo se llama eso? Tumor. O también conocido como hinchazón. ¿Está bien? Estos que son signos cardinales de la inflamación. Cuando insisten tanto, no contesta, no hay esto. Sí. Entonces, tiempo, miren, ahorita habrá pasado 1 hora, 2 horas, seguimos dentro de las 24 horas. Y me ha pasado todo esto en este proceso inflamatorio. Bien, vamos un poquito más a ese proceso inflamatorio, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta frente a eso? Te lavas con agua y con jabón, pero se está hinchando y no puedes caminar porque te duele la sentada. ¿Cuál es tu primera respuesta? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Vamos, chicos. Vamos. Agarras y le colocas un analgésico. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Frente, ¿qué? Hielo, algo frío, algo que, por ejemplo, este vaso ya no esté dilatado, sino que se contraiga, ¿no? Y ya estás acortando todos esos procesos. Algo frío. ¿Está bien? Eso es lo ideal. La primera respuesta. No que después de horas y todo eso ya es de inmediato. Y más bien ya las 24 horas lo ideal, pues si sigue doliendo mucho, pues algún analgésico. Y si es el perro, ¿cuál es tu siguiente proceder? Por favor, piensa. Fuerte. Claro, es lo primero que has hecho, hijo, pero después del dolor, de que pusiste el hielo, ¿qué pasa? Voy a la posta. Claro, lo ideal es que vayas a la posta y hagas tu trámite, ¿no? Y si estás fuera de hora, te van a decir, venga usted mañana, no se va a morir. Pero sí, tienes que hacer tu trámite. ¿Por qué? Porque ese perro que te ha muerto, ese perro que te ha mordido, es de la calle. No sabes si está vacunado o no. Y te van a colocar las vacunas dolorosas. A mí me pasó, nunca voy a olvidar. Un día de la medicina peruana estaba sentada haciendo lavar mi carro, leyendo un periódico, y
Y de pronto el señor me dice, ¿no? Ya está, señora, su carro me para a curar. Y había un perro que estaba ahí, ¡wow! Yo me encuentro. Y entonces te colocan acá, pero es extremadamente dolorosa, pero me tuve que colocar, ¿no? Total. Tengo hijos o tenía hijos pequeños en esa época y había que tener cuidado. Bien. Entonces estamos frente a una respuesta inflamatoria. Pero, ¿qué pasa? Estos llegan acá, pasa todo esto, pero al día siguiente, a pesar que te lavaste con jabón y todo eso, toda la zona sigue hinchada, dolorosa, ¿no? Y vas un poquito apretando al lado de la herida, ¿y qué estás viendo? Que se está formando, ¿o no? Sí, quiere decir que hay muerte celular. Y ahí vamos a ver, ya saben, los tipos de necrosis, y ahora vamos a ver los tipos de inflamación aguda. Hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien. Entonces, estamos en una inflamación aguda, tenemos los signos cardinales del dolor y más o menos estamos atendiendo cómo podemos proceder y todo esto. Bien, pasó los 7 días y lejos de mejorar, no mejoró mucho, me duele mucho la pierna, sigo con las vacunas. Entonces, si pasa este tiempo esperado del tiempo de respuesta, ya no sería una respuesta inflamatoria aguda, sino pasaríamos a ¿qué? A la respuesta inflamatoria crónica. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa? Resulta que estos huecos que me hizo acá son 2 huecos que van a quedar y como no pudo mi organismo resolverlo, esos huecos tu organismo va a tener que ir a responder. Hay que limpiar ese tejido muerto y después de que sale el tejido muerto, eso pasa con las curaciones seguidas, ¿no es cierto? Hay que hacer ¿qué cosa? Esperar que el organismo responda. Y entonces al responder, ¿qué pasa? Se estimula, ¿no es cierto?, lo que es reparación y regeneración celular. Chicos, la reparación, no la regeneración es con fibrosis. O sea, ese hueco que ya tenía acá, una piel bonita, todo lo que quieras, me va a quedar ahí 2 puntos de tejido fibroso. Porque todo lo que es inflamación crónica va a reparar con fibrosis. Y después ya vamos a hablar de heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Se introdujo lo que es inflamación. Y espero que sigamos ahorita, ¿no?, todo el desarrollo de esto. Ya. Entonces se han dado cuenta que todo es una secuencia. No es que no es que sí, una cosa con otra no. Porque vamos a ver los tipos de inflamación aguda. Una de ellas es la ulcerada, justo la que falta tejido. Ya les he explicado que la úlcera es solución de continuidad, falta de tejido. Y a falta de tejido, tu organismo va a tener que reponer ese tejido. Pero no va a reponer pues con el mismo tejido. Va a haber neovascularización, va a formar nuevos vasos que van a nutrir a las nuevas células que va a reemplazar ese espacio. ¿Ok? Con tejido fibroso. Bien. Bien. Entonces acá tenemos que es una respuesta protectora de los tejidos vascularizados a las infecciones del daño tisular. En el que participan nuestras células, los vasos sanguíneos, las proteínas y los mediadores químicos, obviamente. Sino cómo es que sucede todo esto. Entonces, al hablar de inflamación, no se olviden de los signos cardinales, ¿no es cierto? Calor, rubor, tumefacción, hinchazón, una forma quizá, ¿no? Acá dolor, ¿no? Y la pérdida de función que se denomina impotencia funcional. Un poco quizá para que se rían, pero no se olviden, algo tiene que ver acá, hinchazón o tumefacción, acuérdense, dolor, la pérdida de función. Sinonimias en medicina estás obligado a aprenderte mínimo 3, lo más que puedas en sinonimia, porque muchos de ustedes caen en las evaluaciones solo que se les pone sinonimia. Pero estás en obligación de aprendértela. Te ponen algo sinónimo y dice, doctora, pero eso nunca lo he leído, pero es que nunca te preocupaste de leer qué es sinónimo de tal cosa. Tenga mucho cuidado ahí, ¿no es cierto? El rubor es eso, ¿no? Cuando se te ponen tus cachetes rojos o por el sol, o porque ya estás en un momento incómodo del esto, ¿no? Y el calor, quema. ¿Cómo mides el calor en esa herida? ¿Quién me dice? Vamos. En esa mordedura, no están evaluados, estoy sentada. ¿Cómo mides el calor en esa herida?
Vamos, solo es un poco de pensamiento. ¿Cómo mides el calor en esa herida? Disculpa. Lo comparas con tu calor basal. ¿Cómo? Digamos, tú tocas que otro lo comparas con tu calor. Así es. Colocar de preferencia el dorso de su mano, ¿no? El dorso de su mano, ustedes tienen acá, y el dorso de su mano por esa zona, ¿no? Es la mejor comparación. Esto ahí sale, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, esta información, este es el resumen, una respuesta protectora. Se trata de eliminar la causa inicial de la lesión, tejido necrótico. Va a venir el proceso de reparación de cicatrización y el objetivo de la reacción inflamatoria. En este caso, es localizar los leucocitos, las proteínas plasmáticas en el foco de infección o daño tisular. Bien. Entonces, la respuesta o reacción inflamatoria típica. Las células centinelas de estos tejidos, quienes son macrófagos, células dendríticas, etcétera, etcétera, reconocen quiénes, los cuerpos extraños. En este caso, quiénes son microbios, células dañadas, que estas, al romperse la célula dañada, que van a liberar mediadores, que van a desencadenar reacciones vasculares y celulares en la inflamación. Entonces, puede ser aguda o crónica, y acá les hago ya la comparación para que no se olviden. ¿Qué aparece? Rápida, en minutos, horas, ¿no? Y estas aparecen más de una semana, días, recuerden eso. Esto es inmediata, y la otra es posterior a ella. Infiltrado celular neutrófilos, y acá es macrófago, linfocitos, monocitos, porque ya es un proceso. El macrófago tiene que venir y recoger las células muertas necróticas, tiene que limpiarse esa zona y tiene que iniciarse el proceso de reparación y cicatrización. La lesión tisular no es leve, autolimitada en la aguda, la que es grave y progresiva. Y los síntomas locales y sistémicos en aguda es más prominente y menos prominente en las crónicas, sutiles, como que pasan por ahí desapercibidos. Acá tiene las 5 R's de la inflamación, ¿no? Y esto es muy importante, es lo que se les ha explicado ahí. Hay un reconocimiento del agente lesivo, ¿no? Por células y moléculas de nuestro cuerpo. Hay reclutamiento de los leucocitos, proteínas plasmáticas, y hay la retirada, porque si se retira el agente lesivo, ¿no? Se es destruido y es eliminado, les digo, se autolimita y no pasó nada. Pero también hay una regulación que es la revisión controlada, ¿no es cierto?, y concluida, y la resolución. Este tejido dañado es reparado, llamado ¿qué cosa? Reparación. Esto lo tienen acá, en imagen, son bien bonito en su libro. Los hitos históricos y los 5 puntos cardinales. Bien, es muy importante, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, Virchow es el que agregó el término de impotencia funcional, ¿no es cierto? ¿No? O falta, el dolor no puede ponerse, impotencia funcional, y esa es la pérdida de la función, y esa es la agregó Virchow. Y Celso, pues, que puso todos estos signos cardinales. Eso más para su cultura, lo tienen ahí. Y lo característico, ¿no? Por ejemplo, en lo que es inflamación, y cuando hagan en clínicas, alguien por ahí ha pasado y dice, ha tenido un derrame pulmonar, que el médico le dice al interno, ¿qué fue? Doctor, laboratorio dice que tiene tanto de proteína y todo. El laboratorio no te dice es un sudado tras sudado. Te pone la cantidad de proteínas, te describe todo lo que es respuesta celular. Y tú, con la capacidad que tienes, y ya sabes que es un sudado tras sudado, tienes que decir, doctor, que el derrame pleural es a predominio de sudado, o el derrame pleural es a predominio de trasudado. Entonces, acá tienen que ver la concentración, sobre todo, dónde se da el exudado, que es muy importante, y el trasudado. Hay bajo contenido de proteínas, eso te llama la atención. Sin embargo, acá las proteínas, miren, son mayor a esta cantidad, y en el trasudado vamos a ver predominancia de la albúmina. El aumento de la permeabilidad vascular se da en el exudado y en el trasudado no. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? Líquido de cavidad pleural, una ampolla que te hace, es un exudado, y un trasudado con edema, ¿no? Que te va a dejar el signo de la fovea. ¿Qué es el signo de la fovea? ¿Para qué sirve? ¿Quién me dice?
Fuerte. Es verdad que si presionamos y la secar va a demorar mucho en el tiempo o nada. Sí, está bien. ¿Para qué me sirve? Para- ¿La qué te sirve? ¿Qué estás haciendo? Para ver el desequilibrio de las presiones. Digo, la joven, cuando tú vas a medicina médica, o si no, ya vamos a emergencia, siempre vamos a emergencia. El paciente va a venir, muchas veces no puede caminar, lo trae en silla de ruedas, y te das cuenta que es una persona que está hinchada, ¿está bien? Y cuando le estás haciendo la evaluación, el familiar, el mismo paciente te está diciendo, me he empezado a hinchar poco a poco, tal es así que me duele y no puedo ya sentarme ni caminar, te está diciendo. Y tú tienes ahorita la tarea de ir a revisar la diferencia entre un edema de origen renal versus un edema de origen cardíaco. Te lo tienes que saber. Entonces, ¿qué es la fobia? Tú agarras y evalúas y le ves las piernas hinchadas a la paciente. Y agarras con este dedo y aprietas acá. ¿Listo? Entonces, muchas veces ese edema que se denomina blando, porque hay dos tipos de edema, blando y duro. Uno duro es cuando tú haces acá, no pasa nada, pues una piedra. Y el blando es que cuando tú pones tu dedo como mantequilla se hunde tu dedito acá. ¿Está bien? Entonces tú dices, es un edema duro, no deja fobea, le dices al asistente. Pero el otro le dice, es un edema blando. Y hay una fobea de una cruz, de dos cruces o de tres cruces. ¿Queda claro? ¿Y eso qué me está indicando? Que es el nivel del edema que hay en ese nivel. Una cruz es una huella sencilla. Dos cruces, tres, se te mete el dedo ahí y te deja una huella, o sea, hay un edema extremo. ¿Está bien? Ese nivel de cruces es como se mide el edema. Recuerden que hablamos de un edema duro, un edema blando. ¿Está bien? Bien. Creo que se podría diferenciar entre cuando era por insuficiencia cardíaca y cuando era por insuficiencia renal. ¿Cómo? Por eso les he dejado la tarea. Yo siempre les he explicado todo eso, toda la vida. Siempre me he dado con la excepción de que les entró por acá y les salió por acá. Entonces les estoy diciendo que tienen la obligación de revisar, porque precisamente no puedo preguntar tranquilamente. Tienes que saber cuáles son los signos y síntomas de un edema de origen cardíaco versus un edema de origen renal. Lo debes de saber. Siempre me agoto de explicarles ya botello, por acá les entré y por acá les salió. Entonces, corre, revisa y léelo, porque si te le pregunto, te advertí que deberías revisar. ¿Está bien? Bien. Causas o estímulos de la inflamación. Las reacciones inflamatorias son desencadenadas por diferentes estímulos. Ya hemos visto, ¿no? Infecciones bacterianas, víricas, todas. Traumatismos o lesiones físicas, lesiones, quemaduras. Han visto que después de una quemadura, ¿qué pasa, no? Una quemadura, sobre todo con agua hervida, yo lo he visto, en un pequeñín, está jugando ahí, la madre lo trae, era para darle un tiro a la señora, porque lo trae envuelto con harta pasta dental y que no sé qué, y fue terrible esa criatura, da unos gritos, hasta se desmayó del dolor. Que dice que estaba con los compadres y todo eso y que iba a pelar el conejito y no se dio cuenta que el bebito fue por ahí y se sentó en todo acá. Y lo primero que fue, se le desprendió, ¿no es cierto?, la piel, porque era la ampolla y todo lo demás son las ampollas que se levantó. Con el calor eso produce esa lesión. Y se van a dar cuenta. ¿Cuál es el manejo de un quemado inmediato, sobre todo de los grandes quemados criaturas? Agua fría. Agua fría, agua fría. Y como les duele y todo ese cambio, pues procura envolverlo en una sábana lo más limpio posible, en algo suave y transportarlo a los... Queda claro. Tiene que ser, por favor, no le echen nada. Tríganlo, tiene que ser. Entonces, aprendemos cada vez más. Esa criatura se murió, obviamente, porque esta pasta dental no sabíamos qué hacer. Gran quemado y estaba sobre la carne vivita la pasta dental después de que se había desprendido la piel. Fue un gran quemado. Esa criatura fue un gran quemado hasta el grado 3, terrible, no se prendía, ni 24 horas murió. Entonces, acuérdense, ¿no? Quemados, congelaciones en hielo.
hielo seco. Sin embargo, este hielo seco, o el nitrógeno líquido, mucho se utiliza para terapias. Nitrógeno líquido para congelar y hacer procedimientos de coloración, y el hielo seco para hacer también terapias, ¿no? De algunas lesiones dérmicas que hay que ponerle, colocarle así, y con ese hielo seco hay una quemadura superficial que desprende tren. Se utiliza para cosas buenas, pero todo en exceso acá, ¿no? Exposición a radiaciones, hay quemaduras por radiaciones, sustancias químicas. Necrosis tisular, moléculas liberadas por células necrológicas, cuerpos extraños, astillas, suciedad, suturas, sustancias endógenas que matan todo. Y dígame, ¿desea algo? Párate. ¿Desea algo? Sí, es que yo la miro y me perturba. Y reacciones, sí, MUNI, una reacción de hipersensibilidad, ya, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de eso es qué cosa, bioquímica. Pero miren lo que va a pasar, la causa o estímulos de la inflamación. ¿Cuáles son las reacciones de los vasos sanguíneos que hemos visto, ¿no? Cómo reacciona frente a esa noxa, qué va a pasar en los vasos sanguíneos. Acá tienen un vaso sanguíneo normal que está en una homeostasis, como les dije. Acá el exudado, que hay mayor cantidad de proteínas, por eso vamos a saber qué es un exudado, no se olviden. ¿Qué sucede acá? Hay vasodilatación, hay éxtasis, el torrente sanguíneo como que se lentece y hay salida hasta afuera, ¿no? Y eso va a producir pues en la muerte por presión hidrostática aumentada acá, ¿no es cierto? Y disminución de la presión osmótica. No se olviden acá, y trasudado, ¿no? Entonces, bajo contenido en proteínas, pocas células. Entonces, ya saben la diferencia entre un exudado y trasudado. La inflamación aguda tiene tres componentes principales, no se olviden: dilatación de los vasos sanguíneos, aumento de la permeabilidad, ¿no es cierto? Y migración de los leucocitos. También ya explicamos. Y las reacciones de los vasos sanguíneos, hay un cambio en el flujo. ¿Qué pasa acá? Va a haber una éxtasis, se encharca, se enlentece, eso se ve, aumento de la permeabilidad vascular, por eso sale, ¿no? Y respuesta de los vasos y ganglios linfáticos. Quiero que me avisen, tenemos con ustedes hasta 3:45. A 3:45. Entonces me avisa 3:45. Ya, 20 para las 3 para que puedan tomar un ratito. Entonces vamos acá. El segundo paso de la inflamación aguda es el reclutamiento de linfocitos para el sitio de la inflamación. El trayecto, como ven acá, todo este proceso, ¿no? El trayecto de los leucocitos a la luz del vaso del tejido es un proceso que transcurre en varias fases y es mediado, controlado por las moléculas de adhesión y citocinas llamadas quimiosinas. Esas son preguntas casi clásicas. Casi clásicas. Así es que ustedes agarran, lean acá todo el procedimiento, porque esto es bioquímica, pero fácil, ¿no? Adhesión, citocinas, y las quimio, todo eso. Pero desde ahora ya les digo, ustedes ya han hecho histología, saben que este es un corte, ¿no?, transversal del vaso, y lo que están viendo acá, que son las células endoteliales. Cada una tiene su receptor, etcétera, etcétera. Miren, criaturas, ¿qué sucede acá? Todo esto. ¿Qué ha pasado acá? Hay una lesión en la célula endotelial. Entonces, cuando hablamos de trastornos hemodinámicos, quiero que se den cuenta y pongan como principio que la célula endotelial tiene dos funciones: protrombótica y antitrombótica. Y la primera que se lesiona y origina todo lo que ven acá. Debo de bajar el volumen, lo voy a hacer, disculpen, debería... Ya está, listo. Ahí que suene. Entonces, fíjense lo que te estoy demostrando acá, todo lo que pasa acá, todo el proceso de las moléculas de adhesión, las citocinas, las quimiosinas y todo eso, pero mira cómo es, ¿no es cierto?, lo que va acá y cómo es y por qué sale, ¿no es cierto?, la salida de todo este contenido hacia el exterior. ¿Por qué? Porque ha habido una lesión a este nivel. ¿De qué? De las células endoteliales y por lo tanto, ¿no?, de la ruptura de la pared del vaso. Ahora bien,
A través de estas células endoteliales también, quiero demostrar, y es algo que ustedes saben, ¿no? ¿Qué pasa acá? ¿Qué me dicen? Normalmente, este es el torrente sanguíneo, ¿listo? Listo. ¿Qué pasa acá? ¿Quién me dice? ¿No está acá? ¿Qué? Muy bien. ¿Qué pasa con estos glóbulos rojos? Nosotros lo vemos de perfil así, ¿no? Creo que es así. Y cuando lo vemos así parece un botecito, ¿no? Que tiene una parte central. ¿Qué peculiaridad tiene? Y ustedes ya lo han estudiado el glóbulo rojo. Que agarra por este polo intercelular, pasa como el hombre goma, no pasó nada. Pero recuerden, ese glóbulo rojo, si tiene alguna alteración en la estructura de la membrana, quiere hacer eso, entra y crack, rompió. Hemólisis. Quiere hacer eso, o sea, solo quiero que entiendan que la normalidad explica todo lo que va a producirse o se puede producir. Si se altera algo y sale de lo normal, todas las patologías que pueden venir, ya te estoy llevando a algo. Entonces, chicos, por favor, entiéndase así, una unidad. Todo tiene que empezar. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con el otro? Vamos acá. Los fagocitosis y eliminación del agente causal. ¿Quiénes entran? ¿Cuál es la función? ¿Cuáles son los fagocitos? ¿Quiénes digieren? Macrófagos. Es él. Los macrófagos, también se llaman histiocitos. ¿Qué más? Tiene 5 sinónimos. Bien, entonces miren acá, los dos principales fagocitos son los neutrófilos y los macrófagos. Aunque estos tipos celulares comparten muchas propiedades, también difieren en varios aspectos. Eso está muy bien demarcado en su libro, ¿no? La fagocitosis y eliminación del agente causal. Entonces, cuando hay degranulación, producción de citocinas, ¿no es cierto? Especies reactivas al oxígeno, el óxido nítrico, concentraciones bajas, etcétera, etcétera. El tiempo de duración y lo que va a pasar. Pero esto no es per se patología. Eso ya no han estudiado biología celular, inmunología, tal, socialización. Solo tienen que repasar. Fagocitosis ya, la agente causal. Entonces, miren, la fagocitosis se evoluciona a través de pasos esenciales. Reconoce y fija la partícula que va a ser ingerida. Acá la tienes, por favor. Está en la descripción de eso. Atrapa con formación posterior de una vacuola fagocitada fagosoma. Acá lo tienen, ¿no? Y destruye el microbio y degradación del material. Acá. Esta es la imagen, esta es la descripción. En este atrapamiento, después de que una partícula se ha unido a los receptores, por favor, ya estoy cansada, es una falta de respeto. Para que se hagan por favor. Las dos. Muy amable, gracias. ¿Qué tal la imprudencia? Claro que yo vea a alguien que se está desangrando 10 otros sería inhumano no responder. Pero se paran, lo más que se le dice. Entonces, después de que una partícula se ha unido a receptores fagocíticos, extensiones de citoplasma le envuelven y la membrana se pinza formando una vesícula intracelular, lo que tienen, ¿no? El famoso fagosoma que rodea la partícula. Y a continuación este fagosoma se funde con un gránulo lisosómico. ¿Ya? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la función de los lisosomas? Digerir. Ya. Por eso es que ustedes ya saben eso, por eso ya se habla ahí. ¿Qué descarga su contenido en el fago lisosoma? Ahí está. Mediadores de la inflamación igual, eso es bioquímica. Deben de repasar mucho los mediadores como van en el proceso, porque se les ha dicho que patología per se, 80, 90% de las preguntas, pero la diferencia de preguntas va a venir bioquímica, histología, anatomía, todo lo que corresponde, porque deben de saberlo. Por eso les estoy diciendo, lean, es muy importante lo que está relacionado. Estos mediadores inflamatorios se inician y regulan las reacciones inflamatorias. Miren, acá tienen la histamina, que es lo que más conocen, ¿no sé? Prostaglandina, nucleotreno, citocina, todos los que están acá. La fuente, ¿no? Y la acción.
muy importante. Hagan su cuadro. Este cuadro es didáctico, pero cuando yo hago mi resumen, lo hago más didáctico para mí. Tienen que jalar información, o solo lo veo, me acuerdo de lo que resumí, de la información que quería grabarla yo. Entonces hagan sus resúmenes, por favor, ¿no? Y entonces acá tiene los fosfolípidos, miren lo que va acá, ¿no? Esta es la producción, metabolismo de ácido araquidónico, funciones de la inflamación y cómo se llega y hasta dónde va, ¿no? Recuerden este soporte transversal del vaso, por favor, y cómo se da, ¿no? Y porque esto es muy importante, ya les he dicho, cuando veamos trastornos hemodinámicos, voy a volver a retomar esto, ya más con sustento desde el origen, porque estas células endoteliales, ¿no?, van a tener una función protrombótica y antitrombótica. Entonces repasen, por favor, esto está en su libro. Mucho, yo no me fijo mucho en esto, pero las preguntas son mucho de razonamiento crítico, que se basa en toda esta información. Las citocinas en inflamación aguda, ¿no? Proteínas producidas por muchos tipos de células, sobre todo los linfocitos, macrófagos y células dendríticas activadas, ¿no? Pero también, mira, yo cuando digo citocina, al toque viene a mi cabeza linfocito. Siempre he hecho esa relación. Siempre la he hecho. No es que excluya lo demás, sino citocinas, linfocitos, linfocitos, citocinas. Esa relación es única y nunca se me debe olvidar. Y acá tienen la citocina en inflamación aguda y acá miren en inflamación crónica, cómo se da, ¿no? Este es el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la 6, la quinosina, interleuquina 17. ¿Cómo va? Los puentes y la acción en la inflamación. Y en la crónica, la 12, no sé, interferón gamma, interleuquina 17, también acá con el borrón, miren, reclutamiento de neutrófilos y monocitos, tanto en aguda como en la crónica. ¿Ya han empezado serio? No, ¿Por qué? 16. el 16. ¿Por qué? Porque recién Tenemos el práctico el 16. ¿Teórico práctico? No, teoría 16 y el teoría empezamos con teoría de eso. Hoy empieza con teoría. Bueno, es que a mí siempre me llama la atención, disculpen, porque nosotros empezamos una semana antes, por eso digo, ¿por qué? 2 semanas ya. Pero ustedes son los que se favorecen. Acuérdense, cuando den sus exámenes y se libren de cada eso y cuando hagan lo demás, les va a servir de todo cuando hayan estudiado patología para todos los demás que van a ayudar. Pero dicen, ¿por qué? ¿Yo por qué? Algunos dicen, ¿yo por qué voy a empezar? Y bueno, serio, siempre la clase ya empieza una semana después. Y todavía después están apurados para eso. Eso ya depende de usted. Por eso, esfuércense. Nosotros el programa de mentoring que hago del verano son los del tercio superior, que les programamos rotaciones con los mejores médicos en las grandes especialidades o en las especialidades que ustedes quieran, ¿no? Entonces, cirugía, pediatría, medicina interna y ginecobstetricia. Pero hay otros que quieren rotar, por ejemplo, medicina legal, otros que quieren hacer solo cardiología, etcétera, etcétera. Al tercio superior yo les hago esas rotaciones. No hay pago alguno, rotan enero y febrero y los mejores docentes los preparan, pero solo tercio superior. Así es que esto es un plus que yo les doy a los mejores alumnos. Es mi trabajo, tengo que estar ahí. Así esté de vacaciones viendo quién no está, pero lo rota. O sea, ¿por qué? Por su beneficio. Si no, pregunten a todos los que han hecho mentoría esta mañana. Muchos quieren hacer hasta el internado, pero no, se le da la prioridad a los chicos que van a entrar a clínicas. Bien, entonces acá tenemos, ¿no?, las citocinas en inflamación aguda influyen en las reacciones inflamatorias tanto locales y sistémicas. Bien, ¿cuándo hablamos de una reacción local y sistémica? ¿Quién me dice ahorita? Con el ejemplo del perro. La local puede ser sistémica, puede ser de En el caso Local podría ser directamente la herida sistémica, podría incluir lo que es el corazón, el cerebro o incluso otros ¿Cómo así criatura lo puede incluir? problemas. Por ejemplo, Disculpa, guau, tienes que gritarme, por favor. en una diseminación bacteriana, por ejemplo, las bacterias van a producir fiebre. La fiebre, por ejemplo, es un ejemplo de ¿Y a qué te va a llevar? A una sepsis. Entonces, local es acá.
los signos cardinales que ves a todos, ¿no? Y sistémica es cuando el paciente agarra y se va comprometiendo. Ya no quiere caminar, se encuentra con malestar, la fiebre sigue, ya está tirado en la cama, no quiere comer, o sea, está el compromiso sistémico, es multiorgánico, multifuncional. Por favor, esa diferencia la tienen que tener clara. ¿Y cómo se manifiesta? Como una sepsis, ¿cierto? Es lo más orgánico. O si no, ¿cómo? Recuerda que acá, la mordedura fue acá, ¿no? Y bueno, en la noche o al día siguiente ya no puedo caminar. ¿Por qué? Porque mi pierna está hinchada. ¿Se das cuenta? Entonces la magnitud del compromiso es muy importante. Bien. Patrones morfológicos, estos sí o sí lo tienes que manejar, te guste o no, y lo vas a ver toda la vida de tu vida. Todo. Así es que tus patrones morfológicos, hablamos seroso, porque el material es un material seroso. La representación es una ampolla en el dedo, en el pie, algunos han estrenado ya zapatillas, o han estrenado una y otra cosa, ¿no es cierto? Y llegan a la casa y están con unas ampollas. Las ladies que les encanta el taquito o aguja, ya no pueden más, llegan y recuerdan que tienen su ampollita acá en la parte posterior, porque para colmo el zapatito era un poco flojo y pisaba y ra. Entonces tienen sus ampollas. ¿Queda claro? Entonces es la representación más frecuente, pero ahí va. Un gran quemado, forma ampolla y un líquido seroso, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay una extravasación, por favor, acuérdense del vaso. ¿Y qué ha pasado con el contenido del vaso? Ha salido a través de las uniones intercelulares afuera del vaso, pues es una extravasación de un líquido acuoso, pobre en proteínas. Si es pobre en proteínas, ¿es trasudado o exudado? Trasudado. Muy bien, está jalando la información. Te dice pobre en proteínas, ¿no? Y ejemplo, ampollas secundarias a quemaduras, etcétera, etcétera, y la presencia de un líquido en una cavidad serosa. Eso se llama derrame. Una cavidad serosa. Puede haber un derrame intraabdominal, ¿cómo se llama? Ascisis. En el pulmón, entre la pleura visceral y la parietal hay un espacio y ese líquido sale, ¿no es cierto? Sale. Es un entonces, un derrame pleural. Ya vienen los compañeros a recibirlos, ahí muy amorosos. Ya digo, siempre que viene yo los miro y digo, ¿quiénes serán? Mis alumnos nunca serán, ¿no? Porque un alumno de medicina era esto, no sé, en vez de estar en clases y está ahí todo romántico, yo creo que lo mando a otra carrera. Vamos. Inflamación fibrinosa es consecuencia de lesiones más graves, ¿no? Que van a producir mayor permeabilidad muscular. Ah, mira, más graves. Hay un excitado, ¿qué tipo? Fibrinoso. La fibrina es así, criatura. Es un material blanquecino fibrinoso, ¿no? Que es característico de la meninges, del cardio, pleura, ¿no? Un excitado fibrinoso. ¿Por qué? Es una inflamación aguda fibrinosa, porque lo que yo veo es un material tipo fibrina. ¿Por qué es seroso? Porque es una inflamación aguda serosa, porque lo veo, ¿qué cosa es? Un material citrino, líquido, amarillento. La supurativa, su nombre viene de pus. Supura, pus. ¿Está claro? Lo que estás viendo es pus. Entonces es una inflamación aguda supurativa. Acumulación de grandes cantidades de exudado que purulento. O sea, el exudado, la supurativa es la pus o el pus, como quieran decirle. Y los abscesos, que son grandes cantidades de pus. ¿No? Evolución habitual de un absceso, luego sacas el absceso en la cicatrización, y acá tienen los componentes. Y la úlcera, que ya te dije, no, wow, ese perro solo metió el diente y sacó, pero otros se quedan con el pedazo de tu músculo ahí y sigues corriendo y queda un hueco. Esa es una úlcera, es una solución de continuidad, es un hueco. Acuérdense, muerde la manzana, si yo me vuelvo así de obsesiva, cada acto de mi vida la ando comparando con un acto de salud. Muerdo la manzana y me acuerdo de la úlcera, aunque no lo crean. Por eso es que no se me borra la información, porque la mantengo relacionando y relacionando, ¿no? Es un hueco, es una solución de continuidad. Miren, excavación de un órgano tejido. ¿Por qué? Porque hay necrosis de las células y hay desprendimiento de todo ese material y, ¿no es cierto?, después va a venir lo que es reparación, cicatrización, etcétera, etcétera. Bien, vamos a tomar unos 5 minutos de aire para continuar. Ya tampoco que salgo, ya no están los que están.